Les contaremos la historia de Pamela Michelle Burgos Valencia, una joven de 25 años de edad, nacida en el año de 1993, originaria de El Salvador. La joven Pamela Burgos, quien era una persona responsable, inteligente y emprendedora, había estudiado comunicaciones en su país natal de El Salvador, pero en el año 2015 tomó la decisión de mudarse al país vecino de Guatemala para buscar nuevas oportunidades. Cuando se encontraba en aquel país, decidió que quería cumplir su sueño y estudiar aquella carrera que la apasionaba. En el año 2018, decidió prepararse como chef inscribiéndose a la Escuela Culinaria de Alta Cocina de Guatemala, que se ubicaba en la zona 4 de la ciudad capital de Guatemala. Pamela Burgos se sentía contenta de estudiar lo que siempre había soñado. La carrera de chef le tomaría un par de semestres, donde tenía previsto que terminaría de estudiar a finales de diciembre del año 2019. El objetivo de Pamela Burgos era el de terminar su carrera de chef para así trabajar para una empresa internacional que le proveería un buen salario y así ayudar a su familia que se encontraba en El Salvador. La familia de Pamela Burgos estaba acostumbrada a verla los fines de año, ya que ella viajaba para visitar a sus padres y hermano en la época navideña. A la misma vez se reunía con sus viejos amigos que la recibían con una gran fiesta de bienvenida. Pamela Burgos era una joven angelical, a quien todos le tenían mucho aprecio y cariño. Siempre la esperaban con muchas ansias para compartir con ella momentos inolvidables. A inicios del mes de enero, regresó nuevamente al país vecino de Guatemala y se encontraba en búsqueda de un nuevo trabajo, consiguiéndolo el 11 de enero del 2019. Había comenzado a trabajar como bartender en un bar de la zona 15, siendo su primer día laboral al día siguiente de haberlo conseguido. La estudiante Pamela Burgos mantenía una excelente relación con su madre, quien la llamaba todos los días desde tempranas horas para saber cómo había amanecido y qué actividades tenía que realizar en el transcurso del día. También la llamaba en la noche para asegurarse que había llegado bien a casa y así poder darle las buenas noches. Pamela Burgos tenía esa rutina con su madre todos los días, por el cual las unía un lazo muy fuerte, que solo se ve entre madre e hijas. La última vez que se contactó su madre Julia con su hija Pamela Burgos fue la tarde del sábado 12 de enero del 2019, donde su hija le comentó que, a pesar de ser su primer día de trabajo, le había pedido permiso a su jefe para faltar, ya que le urgía llevar a la escuela de gastronomía la carta para que le autorizaran las prácticas profesionales, y luego se reuniría con un amigo con quien había quedado en verse en una cafetería que se encontraba cerca de la escuela gastronómica donde estudiaba. Ese mismo día en la noche su madre Julia llama a su hija Pamela a su teléfono móvil, pero ella no contestó. En un primer momento su madre consideró que había problemas con la línea telefónica, ya que en otra oportunidad había ocurrido el mismo problema cuando la había llamado. Pero aún así su madre Julia le envió mensajes de texto y mensajes de audio, donde le deseaba buenas noches a su hija Pamela. A la mañana siguiente del día domingo, a horas de la tarde, a la madre de Pamela Burgos le pareció extraño no tener ninguna respuesta de su hija, percatándose que los mensajes que le había enviado el día de ayer ya se encontraban vistos. Pero su hija no los respondió. Fue algo que a su madre le pareció sospechoso, porque ella se levantaba temprano todos los días y lo primero que realizaba era revisar sus redes sociales. La madre de Pamela Burgos se mantuvo pendiente del teléfono móvil todo el día, pensando que su hija se había reunido con sus compañeros del centro de estudios o había salido de paseo con otros amigos, por lo cual decidió no llamarle para no interrumpirla y esperar a que ella le devolviese la llamada más tarde. Sin embargo, su madre tenía una ligera sospecha de que algo le había pasado a su pequeña, ya que no era normal que su hija Pamela Burgos no le haya respondido los mensajes que le había mandado. Pamela Burgos era una persona que quería mucho a su familia, y ellos siempre fueron su prioridad.
El día lunes 14, su madre Julia le envía otro mensaje de audio, pero ya no los recibió. Al ver que su hija no respondió los mensajes de audio, su madre decide llamarla, pero el teléfono móvil ya no sonaba, enviando todas las llamadas al buzón de voz. Su madre, preocupada, decide contactar a los amigos más cercanos de su hija para indagar si alguno de ellos sabían algo sobre ella. Pero nadie consiguió dar información sobre su paradero. Algunos de sus compañeros decían que no la veían desde el sábado por la tarde, mientras otros amigos informaron que Pamela no se había presentado el día lunes a la escuela gastronómica, pero se comprometieron con la familia de Pamela en ayudarlos a buscarla en su lugar de trabajo, que quedaba en la zona 15. Mientras su familia, que se encontraba en El Salvador, y amigos de Pamela Burgos comenzaron a difundir en las redes sociales varias alertas de búsqueda donde pedían de favor que si alguien sabía algo sobre ella o la habían visto, les brindaran información, como también si tenían algunas pistas de su paradero que les ayudara a encontrarla, se las brindara a las autoridades para poder dar con ella. El día martes 15 por la noche, su compañera de Pamela Burgos se acercó al bar para preguntar por su amiga, para saber si se encontraba trabajando. Pero el dueño del local les informó que tenía que haberse presentado el día sábado por la noche, pero que nunca llegó, y tampoco el día martes, que tendría que haber comenzado a trabajar. La información recibida por sus amigos de Pamela fue alarmante, y rápidamente se pusieron en contacto con la familia de Pamela Burgos para informarles lo que habían averiguado. Al día siguiente, su madre Julia le pide de favor a uno de sus amigos más cercanos de su hija que vaya hasta el apartamento donde ella vivía para ver si se encontraba bien o si tenía algún problema de salud, pensando que quizás su hija no había comunicado nada para no alarmar a la familia. Su amigo llegó al lugar en donde vivía Pamela y tocó en varias ocasiones la puerta, pero nadie salió a abrirle. Mientras esperaba, no escuchaba ningún ruido, habiendo solo un rotundo silencio en el lugar. Intentó abrir la manija de la puerta, pero se encontraba con llave. Luego se percata que había una pequeña ventana que daba a la habitación donde dormía Pamela, pero al acercarse se da cuenta que era difícil ver hacia adentro y pensó que era mejor introducir el teléfono móvil por la ventana y tomar una fotografía para poder enviársela a la madre de Pamela. Julia, la madre de Pamela, al recibir la fotografía enviada por el amigo de su hija, le pareció raro que la cama se encontrara en desorden, ya que su hija era muy ordenada con sus cosas. La familia de Pamela Burgos no podía esperar más tiempo y ante tal situación, los familiares decidieron viajar al país vecino de Guatemala, dejando en El Salvador su trabajo y hogar, partiendo el día viernes 18 para comenzar las investigaciones sobre su hija. Al llegar al vecino país de Guatemala, Julia, la madre de Pamela Burgos, decide reportar a su hija como desaparecida a las autoridades correspondientes, quienes emitieron la alerta. Isabel Claudina, que ayuda a localizar a mujeres desaparecidas en el país de Guatemala, luego se dirigieron al complejo habitacional para solicitar las cámaras de vigilancia y así saber qué había ocurrido con su hija. Pero las personas encargadas de las cámaras de vigilancia se negaron a brindar las imágenes de los videos. Tras la negativa, le pidieron al portero abrir la puerta de la habitación de su hija, ya que él contaba con todas las llaves de los cuartos. Pero el portero le dijo que no tenía autorización para abrirles la puerta del cuarto de su hija. Sin embargo, la familia no se iba a quedar con los brazos cruzados y contrató a un cerrajero y lograron abrir la puerta del cuarto de Pamela. Su madre Julia, al ingresar al cuarto de su hija, comenzó a buscarla en el baño y el cuarto, pero no la encontró. Al ver que todo el cuarto no se encontraba ordenado, se quedó observando a ver si veía algo extraño. Sacó la fotografía que le había enviado el amigo de su hija Pamela, y se dio cuenta que el orden de las cosas no era el mismo con el que la fotografía había sido enviada.
Su familia descartó que haya sido un robo, ya que se encontraba su pasaporte, las tarjetas de débito y chequera sobre la cama de su hija. Al revisar la cartera de Pamela Burgos, se dieron cuenta que faltaba su documento único de identidad. Deciden retirarse del apartamento para preguntarle al portero por su hija Pamela, quien les informó que el día lunes 14 de enero la vio salir del apartamento con un vestido azul, zapatos tenis y una mochila color rosa, dirigiéndose hasta la acera del edificio para abordar luego un vehículo color negro. La familia había obtenido la primera versión de los hechos sobre su hija, pero sus padres de Pamela tenían que regresar a El Salvador. Pero 15 días después viajaron nuevamente a Guatemala para conocer los avances de la investigación de su hija. Pero se llevaron con la sorpresa que al caso de Pamela no le habían asignado un fiscal. La investigación presentaba serios retrasos y desinterés por parte de las autoridades de Guatemala. Julia insistía a los oficiales que se tenía que revisar los videos de las cámaras de seguridad del edificio donde su hija se hospedaba. Pero al parecer nadie quería involucrarse y ayudar con el caso. Julia, la madre de Pamela Burgos, decide buscar ayuda. Por otro lado, dirigiéndose al consulado y a la embajada de El Salvador con sede en Guatemala, donde fue bien recibida y le brindaron el apoyo que necesitaba. Luego de intervenir el consulado y la embajada de El Salvador, lograron que el 1 de febrero los propietarios del complejo del apartamento le entregaran a la familia Burgos los videos que solicitaban. Mientras lo veían, observaron que Pamela salió a las 10 de la mañana del edificio donde vivía sola. Se le ve caminando mientras manipulaba su teléfono celular. Al llegar a la acera del condominio, se le ve cruzando la calle. Su madre Julia se percata que el video que le mostraron tenía la fecha del domingo 13 de enero, y no era del lunes 14, que fue la última fecha que la vio el portero y que fue él quien la vio por última vez. En el video que le mostraron no abordó ningún vehículo y no tenía la descripción de la vestimenta que el portero les había brindado. Solicitaron los videos del día 16 y 18, pero se los negaron. Al regresar nuevamente con el portero, le hacen una última pregunta que querían saber: si alguien había ingresado ese día al apartamento de Pamela. Y el portero manifestó que no. Mientras que las autoridades de Guatemala no habían asignado el caso a un fiscal a pesar que tenían en su poder las grabaciones de las cámaras de video, no fue hasta que el consulado y la embajada de El Salvador comenzaron a presionar al Ministerio Público para que se agilizara la investigación de la ciudadana salvadoreña. Al inicio, las autoridades de Guatemala tenían sospechas de que había salido del país, pero según registros migratorios, la joven permanecía en el país. También solicitaron un informe de las transacciones bancarias, la triangulación de las llamadas, los mensajes de texto y los mensajes de voz del teléfono móvil de la joven Pamela Burgos. La fiscal para ese entonces les mencionó que ella estaba dispuesta a ayudarlos a pesar de haber recibido el caso 15 días después de la desaparición de la joven. La fiscal intentó darle seguimiento a través de las cámaras de seguridad de las calles con la esperanza de encontrar algo que pudiera servirle. Pero lamentablemente muchas de estas cámaras graban en vivo o los videos se borran cada 5 días, perdiéndose así la información automáticamente. Los investigadores visitaron el bar donde la joven Pamela Burgos trabajó solo por un día, para ver si encontraban pistas indagando a través de los clientes y empleados del establecimiento. La información que le dieron a las autoridades fue que la joven Pamela era una persona de pocas palabras y se mantenía siempre ocupada con su cargo en este lugar. Los investigadores no recaudaron la información necesaria para poder hallar a la joven. En el tiempo de los 3 primeros meses, no hubo una investigación seria por parte de las autoridades, y el expediente de Pamela Burgos pasaba de un fiscal a otro. Ninguna de las personas que tomaba el caso se atrevió a dar el respectivo seguimiento,
para resolver la desaparición de la joven Pamela Burgos, quien hasta la actualidad sigue desaparecida. El gobierno del presidente Nayib Bukele trata siempre de ver por la seguridad de las personas, ya sean salvadoreñas o no, porque ante todo está primero la vida del ser humano y su seguridad. El gobierno del presidente Nayib Bukele espera que las autoridades de otros países vecinos ejerzan su labor de investigación hacia las personas que se encuentran desaparecidas, no solo de sus mismos países, sino también de sus hermanos vecinos. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.